Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a trabajar el tema la crisis económica, y para eso tenemos que recurrir a los antecedentes. ¿Cómo es posible que el Perú, habiendo vivido una época de prosperidad producto de la venta del guano, ahora se encuentre en crisis? Eso se explica debido al mal manejo que se hizo de este dinero en gobiernos como el de Castilla y Echenique, pero a eso se suma la guerra que estalló en el año 1866. El Perú tuvo un enfrentamiento bélico con España. España intentó recuperar sus colonias americanas, y dentro de las cuales se encontraba el Perú, y sobre todo apoderarse de las islas de Chincha, porque ahí se encontraba el guano. Felizmente, y para bien del Perú, España va a ser derrotada. El Perú y la cuádruple alianza que se había formado con países como Chile, Bolivia y Ecuador resultan victoriosos. Pero toda guerra genera consecuencias. Si bien es cierto, consolidamos nuestra independencia, vamos a tener problemas en el aspecto económico. En estas instancias llega al poder el presidente José Balta, quien gobierna entre los años 1868 y 1872. El Perú que recibe José Balta es un país en crisis, sin dinero, debido básicamente a la guerra, pero también a la mala inversión de los ingresos del guano. Entonces, para solucionar esta crisis, el presidente firma el contrato Dreyfus. ¿En qué consiste este contrato Dreyfus firmado en el año 1869? Bueno, el ministro de Hacienda de Balta, llamado Nicolás de Piérola, un personaje importante que también más adelante será presidente del Perú, gestiona la firma de este contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos. Él es Nicolás de Piérola, y el contrato consiste en que el Perú entregaba 2 millones de toneladas de guano a cambio de 73 millones de soles. Es decir, estábamos recibiendo ya dinero para salir de esta crisis económica. ¿A cambio de qué? A cambio de vender 2 millones de toneladas de guano. Entonces, el Perú se volvía un negociante directo para vender este guano a la casa judío-francesa Dreyfus. Y ya la casa Dreyfus se encargaría de venderlo a cualquier país de Europa. Obviamente esto va a traer consecuencias negativas para el Perú, porque se va a generar la oposición de los consignatarios. ¿Y quiénes son los consignatarios? Habíamos visto que el guano se trabajó de diferentes maneras: por arrendamiento, por consignaciones, por venta directa. Uno de esos sistemas fue las consignaciones, y el consignatario era el encargado de hacer esta venta. Extraía el guano de las islas, lo vendía a Europa y una parte del dinero le entregaba al Estado peruano. Pero ya no va a poder hacer eso, ya no va a poder tener sus ganancias, y eran unas amplias ganancias. El consignatario ganaba mucho dinero haciendo esta venta de guano. Ya no podrá hacerlo porque el Perú ahora le está vendiendo directamente toneladas de guano a la casa Dreyfus. Por lo tanto, los consignatarios van a quedar inconformes, molestos con el Estado peruano. Conozcamos algunas obras realizadas durante el gobierno de José Balta, como por ejemplo la carretera que une Lima y Callao, el Hospital 2 de Mayo, que es el que vemos en imagen, el Puente Balta, que demuestra un gran conocimiento y trabajo en ingeniería y arquitectura, porque a pesar de los años ese puente aún se mantiene en pie, a comparación de los puentes que han construido las actuales municipalidades, que, como hemos visto en las noticias, pues tienen sus defectos e incluso algunos empiezan a desmoronarse. A su vez, se derribaron las murallas de Lima. Lo que tú ves acá
es el mapa de la antigua ciudad de Lima. Y esta parte de alrededor que se ven como puntas es un cerco que tenía Lima. Lima se encontraba amurallada, pero ante el aumento de la población se tuvo que derribar estas murallas. Se construye también el Parque de la Exposición e inicia una política ferrocarrilera. Es decir, la inversión económica que se va a hacer es construir ferrocarriles, al mismo estilo que se vivía en Europa, que estaba dándose el boom de los ferrocarriles, estaban de moda los ferrocarriles. Se va a tratar de hacer lo mismo en el Perú, pero recuerda que el dinero producto del contrato Dreyfus sirvió para subsanar la crisis. Entonces ya no hay dinero para los ferrocarriles, se tiene que recurrir a más préstamos para dar pie a este proyecto de los ferrocarriles, y para eso se contrata al ingeniero norteamericano Enrique Meigs, o también llamado Henry Meigs, quien fue el encargado de elaborar este proyecto de varios ferrocarriles, pero que lamentablemente no terminó bien, porque no se concluyeron estos ferrocarriles. Y para decirlo de manera certera, pues el Perú fue estafado por este personaje, quien regresa a su país y no concluye el trabajo en el Perú. Entonces el Perú queda endeudado y sin los ferrocarriles por terminar, ¿no? En el año 1872 se convoca a elecciones y el vencedor ya no es un militar, el vencedor es un civil de clase alta. Estamos hablando de Manuel Pardo y Lavalle. Es por eso que los demás militares se molestan, generan descontento y asesinan al presidente, ¿no? Los hermanos Gutiérrez, inconformes con las elecciones, asesinan al presidente Balta, pero la gente ya estaba cansada de los militares y la gente acorrala a los hermanos Gutiérrez, los captura, los linchan y los condenan a muerte. Pardo, el presidente que ha sido electo, dirá que esto es una lección muy dura, muy cruda de aceptar, pero era necesaria. Entonces, analicemos ahora el gobierno de Manuel Pardo, a la época que se conoce como el primer civilismo, porque después de tantos años, de más de 50 años que el Perú ha sido liberado y ya es un país independiente, recién llega al poder un presidente civil. Siempre había sido gobernado por un militar. Estábamos en la época del primer militarismo, ¿recuerdas? Pardo va a gobernar entre los años 1872 hasta el año 1876. Manuel Pardo es fundador y más grande representante del Partido Civil. Y tú te preguntarás, profesor, ¿cómo surge el Partido Civil? Bueno, este partido político está formado por ex consignatarios, que eran dueños de haciendas y bancos, pero que sobre todo trabajaban el guano de las islas. ¿Y recuerdas qué pasó durante el gobierno de Balta? Claro que sí, se firma el contrato Dreyfus. Al firmarse este contrato, los consignatarios se quedan sin trabajo, sin su mayor fuente de ingreso. Es por eso que forman una agrupación política y la llaman Partido Civil. Y el fundador y líder es Manuel Pardo. Entonces, lo que tiene en mente Manuel Pardo es poner fin al caos de los gobiernos militares. Durante tantos años la corrupción que había venido arrastrando el Perú se ha dado en base a los gobiernos militares, y la gente por eso apoya a este gobierno de Manuel Pardo. Además, va a promover la realización de obras públicas y fomentar la inversión extranjera, así como la migración europea en varias partes del interior del país. Acá tenemos algunas de las obras de Manuel Pardo, por ejemplo, el Reglamento de Instrucción Pública, donde la educación primaria ahora era obligatoria para todos y gratuita, ¿no? Se crea la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que hoy se conoce como la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchos de ustedes seguro van a postular a esta universidad cuando crezcan. Se crea también la Escuela Superior de Agricultura, que hoy es la Universidad Agraria de La Molina. Y Manuel Pardo, dentro de todas sus obras,
que sí es cierto, dio un gran impulso a la educación, comete dos errores. Estratégicamente hablando, comete dos errores. El primero de ellos es la firma del Tratado de Defensa Mutua con el país de Bolivia, llamado el Tratado Ribagüero-Benavente. ¿En qué consistía este tratado, profesor? El tratado decía que ante alguna amenaza externa, como si fuera una guerra, por ejemplo, el otro país estaba obligado a ayudarlo. Por ejemplo, si el Perú sufría un ataque de un país cercano como Ecuador, por ejemplo, Bolivia, gracias a este tratado, estaba obligado a ayudarnos. La idea parece muy buena, la idea parece que está excelente, de tal manera que estamos uniendo fuerzas, pero no contamos con que esta unión, para empezar, no iba a ser secreto. Se decía que era secreto, pero ya muchas personas lo sabían. Y eso iba a generar que otros países tengan cierto resentimiento con esta unión. Y otro de los errores que comete Pardo es la estatización del salitre. ¿A qué se refiere con eso? El salitre es un recurso que se extrae en la zona sur del Perú y es el reemplazo del guano, es decir, sirve para lo mismo, sirve como fertilizante de la agricultura. El salitre era trabajado por empresas extranjeras acá en el Perú, pero Pardo lo estatiza. Eso quiere decir que compra a la fuerza estas empresas y expulsa a los extranjeros del país. Puede parecer una medida buena, pero va a generar pues incomodidad, molestia y descontento en las empresas extranjeras. Estas empresas eran alemanas, francesas, pero sobre todo inglesas y chilenas. Bien, ahí lo vamos a dejar en estos dos puntos negativos porque van a dar origen a uno de los acontecimientos más importantes para la historia del Perú, que lo veremos en las siguientes sesiones. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿a quién perjudicó la firma del contrato Dreyfus? ¿A los presidentes, a los consignatarios o a la compañía Dreyfus? Bueno, el presidente Balta se va a beneficiar con el contrato Dreyfus porque va a ingresar dinero al Perú para solucionar la crisis económica. Y la casa Dreyfus obviamente va a tener ese bono para que lo venda a otros países de Europa. Por lo tanto, los perjudicados son los consignatarios, que ya no van a tener este bono para trabajarlo, ya no van a tener ingresos y van a quedarse inconformes con este tratado. La pregunta número 2 nos dice: partido político fundado por Manuel Pardo y Lavalle, el Partido Civil, el Partido Demócrata o el Partido Popular. Estamos hablando del gobierno de Manuel Pardo, conocido como el primer civilismo, ya que el partido político que llega al poder es el Partido Civil. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.